Mi nombre es Blanca Larca y sirvo en la hospitalidad en el área del café. Estoy sirviendo desde el 2002 en la MED y para mí ha sido el mayor privilegio servir en la MED. Me motiva el que un día el Señor me va a preguntar qué hice con los dones y talentos que Él me dio. El servicio es sacrificar, poder darte lo que el Señor te ha dado para otros y que es un acto de obediencia. Un acto de obediencia porque el Señor nos llamó, es un mandato divino. Un fuerte aplauso al Señor. Muy buenas tardes, familia, ¿cómo estamos? Muy contento de estar frente a todos ustedes en esta tarde. Una de las cosas que quisiéramos hacer, arrancando, que voy a estar entonces trayendo la palabra hoy. ¿Qué les parece si ahí donde ustedes se encuentran sentados, inclinamos nuestros rostros y vamos a orar? ¿Por quiénes vamos a estar orando? Ya nuestro año escolar 2026-2027 comienza en el mes de agosto. En estas próximas semanas, para algunos esta semana, para los próximos la tercera o cuarta semana. Y quisiéramos orar por aquellos que son maestros, aquellos que son las personas que dirigen en las escuelas, aquellos para que Dios ponga su mano poderosa en estas personas que tienen tanta influencia en nuestros hijos. ¿Qué les parece? Vamos a inclinar nuestro rostro. Querido Padre, en esta tarde te presentamos este año escolar, primero que nada pidiendo por nuestros hijos, que tú seas el que esté en centro de su vida, dirigiéndolos y guiándolos. También quisiéramos pedir por aquellos que tú has preparado para instruirlos y que pasan tanto rato durante las horas de la mañana y en ocasiones durante horas de la tarde en su escuela, recibiendo educación, que esa educación pueda ser y pueda estar guiada por ti a través de todas estas personas y que preparen al futuro de esta nación, que preparen a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres de bien. Lo ponemos delante de ti y decimos amén en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y familia, nosotros ya llegamos a la última semana de esta serie, a la cual nosotros conocemos Tu Parte Importa. En los domingos pasados hemos estado viendo, ¿qué hemos estado viendo? Hemos estado viendo que el primer domingo era ¿por qué debo servir en la iglesia? Y esto no era otra cosa que vimos a Jesús, que antes de ir a la cruz estuvo lavando los pies de sus discípulos, enseñando lo que es verdaderamente ser grande en el reino de Dios. En la segunda semana o el segundo domingo vimos entonces llamados a servir. Todos somos necesarios. Y Dios aquí nos presentó que constituyó a la iglesia. ¿Para qué? La constituyó llena de miembros, con cada uno de ellos con una responsabilidad, siendo cada uno de nosotros indispensable en el cuerpo de Cristo. El domingo pasado el pastor Adrián nos trajo entonces hechos para servir. Y esto solamente hablaba de que no solamente nos había llamado para ser salvos, sino que nos había llamado para que nosotros sirviéramos a las personas que amamos, y no solamente a las personas que amamos, sino al prójimo. Hoy yo quisiera traerles el último mensaje de esta serie de 4 semanas. El último mensaje sería dejando huellas, una vida que glorifica a Cristo. La fe verdadera, familia, lo que vamos a estar viendo hoy es que la fe verdadera es evidencia en una vida de servicio, que somos dependientes de Dios en todo momento y que nuestro testimonio conduce a ¿qué? Conduce a otros, conduce a los demás a conocer a Cristo a través de nuestras vidas. Yo quisiera que ustedes me acompañaran en el libro de los Hechos. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 36 al 42. Ahí es donde vamos a estar hoy. El libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos de ustedes lo conocen. Por favor, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer honra a lo que debe, que es la palabra del Señor. Acompáñenme. Y para aquellos de ustedes que no tienen su Biblia en sus manos, tenemos en las pantallas, pueden ver la lectura. Y leímos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon
todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Oramos. Padre, en esta tarde nos presentamos delante de ti, Señor, con nuestros corazones abiertos, nuestras mentes dispuestas y listas para aprender tu palabra. Utiliza a tu siervo, que seas tú hablando a través de mí, que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo y decimos amén. Nos podemos sentar, familia. Pues fíjense que en esta historia, específicamente en el libro de los Hechos, nosotros podemos ver varias cosas. El libro de los Hechos, si se recordarán, es la historia de los apóstoles, donde se enfatiza específicamente en lo que es lo que son las misiones o las cosas que ellos están haciendo, que Dios está haciendo a través de ellos. Vemos entonces que pasan en este capítulo 9, donde nos encontramos, pasan 3 eventos importantes. Esos 3 eventos, el primero es la conversión de Pablo, que vemos en los versículos iniciales. Luego vemos una sanación de un hombre llamado Eneas. Este hombre llevaba más de 8 años postrado en una cama. Y por último, vemos entonces a nuestra querida Tabita. Y vemos entonces a Tabita que el escritor lo que está tratando de demostrar a través de esto es que Jesucristo resucitado, el que ya había ascendido al Padre y se había sentado a su derecha, seguía obrando a través de aquellas personas que eran sus discípulos y sus apóstoles. Él seguía trabajando a través de estos hombres, llevando el mensaje de la fe, llevando el mensaje de la salvación. Si ustedes ven estos versículos, este pasaje que vimos, ahora yo quisiera mencionarles 4 puntos importantes y rapidito. Esos 4 puntos nos hablan de qué cosas podemos nosotros aplicar a nuestras vidas como creyentes. La primera sería una fe visible. En los versículos 36 al 37, nosotros podemos observar entonces que nos dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Fíjese, me interesa mucho la palabra de discípula. Es la única vez que se menciona esa palabra en femenino en todo el Nuevo Testamento. Es la única vez, ¿ok? Y hace una importancia o acentúa algo que estaremos viendo. Pues mire, la palabra, entonces, ¿qué pasa? Esta palabra en griego se llama metétrica y aparece únicamente en este libro que nosotros podemos ver. Esta mujer era una costurera. La mujer cosía o preparaba ropa. Era una mujer que era benefactora. Abría su corazón para dar a los necesitados. Lo vemos entonces en el libro de Efesios, el capítulo 2, 8 al 10 nos dice: porque por gracias sois salvos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Miren, nosotros hemos sido salvos por gracia de Dios. Esa gracia que Él ha depositado en cada uno de nosotros, como lo hizo con Tabita, como lo hizo con esta mujer. Pero esta mujer no solamente tenía su gracia para ella misma, sino que la mostraba a los demás, así como lo hacía Jesucristo. Ella mostraba su gracia con tratar de suplir necesidades que tenían sus hermanas, o en este caso eran estas viudas. La fe que tenía esta mujer no era solamente una fe de palabra, sino era una fe de obra, así como nos menciona Santiago. Porque la fe, si no tiene obra, es muerta. Nos dice la misma palabra. Esta mujer, ya vieron, esta mujer se había muerto. Pero la fe de ella y el impacto que ella había hecho seguía vivo entre su comunidad. Ese impacto seguía vivo. Y miren una de las cosas que nos menciona Tito. Tito nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando nosotros observamos la vida de esta mujer en estos pocos versos, vemos a una mujer que era celosa de la obra del Señor.
Una mujer que vivía por ser imagen de Jesucristo. Y no solamente para que la vieran o la vanagloriaran o la subieran o se subiera su orgullo, sino para que la vieran como una sierva, como una discípula, como era llamada, como una discípula del Señor. Fíjense que no la conocían porque tenía dinero, no la conocían porque se vestía bien, no la conocían por la casota que tenía, no la conocieron por nada de eso. La llamaba el escritor discípula, es decir, alguien que seguía a Cristo. Tenemos el punto número 2. El punto número 2, testimonio de amor. Y cuando le hablo del testimonio de amor, en los versículos 38 y 39 nos dice: entonces Pedro fue con ellos, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos. Fíjense que nuevamente a mí me asombra mucho el imaginarme esta imagen o esta película en mi mente cuando vemos a estas mujeres que no están haciendo una enumeración de las cosas que ellas miraban de Tabita, sino que le muestran a Pedro y le muestran las cosas que ella había hecho con sus propias manos. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos, iglesia, que tenemos que preguntarnos de manera individual: ¿qué nosotros estamos haciendo para poder ayudar a edificar a nuestra iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Esta mujer ha tenido un impacto tremendo con su comunidad. No hablaba de los discursos que ella decía. Las mujeres viudas no hablaban de eso. No hablaban de otras cosas que ella podía hacer, sino de las necesidades que cubría. Las obras de sus manos hablaban por ella. Esos vestidos que confeccionaba con sus manos hablaban por ella. Probablemente Tabita tenía suficiente dinero para comprar vestidos y regalarlos. En el día de hoy para nosotros eso se nos hace mucho más fácil. Hey, ¿necesitas ropa? Bueno, yo le compro algo. Y sin embargo ella decidía hacer este tipo de trabajo manualmente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Una de las cosas que nos habla la misma palabra en Mateo nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esta mujer, el impacto que tenía era que la luz que reflejaba a Jesucristo en su vida alumbraba de tal manera que todas esas mujeres estaban llorando por su ausencia. Todas y cada una de ellas la lloraban por su ausencia. ¿Qué legado estamos nosotros dejando? ¿A quién le haremos falta? Le haremos falta por la casota que tenemos, el carro que manejamos, la plata que tenemos en el banco o las cosas que impactamos en la vida de otros. La palabra nos dice: amemos de palabra, no amemos de palabra, nos dice Juan, primera de Juan, sino de hecho y en verdad. Esta mujer no amaba solamente de palabra, familia. Sus hechos hablaban por sí solos. Sus hechos hablaban por ella. Y impactaba de una manera increíble. Hagamos todo el bien, nos dice la carta de Gálatas. Muchas de las veces nosotros, y esta mañana estuve hablando con los hombres en la clase bíblica y decía: ¿a quién usted conoce que le cae usted mal? ¿A quién me cae mal? Ese me cae un poquito pesado. Fíjese, la palabra nos llama a que nosotros hagamos el bien a todos por igual, que amemos hasta nuestros enemigos. Que amemos hasta nuestros enemigos. Esta mujer era un reflejo del amor de Cristo a la iglesia, era un reflejo del amor de Cristo que te tiene a ti y a mí. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprendernos entonces: ¿qué evidencia deja mi vida hoy si yo no estuviera? ¿Qué evidencia dejaría tu vida hoy mismo? Tu vida y la mía si yo no estuviera ahora. Sería una evidencia de generosidad, y yo no estoy hablando de esto. Podemos ser generosos con nuestro tiempo y con un sinnúmero de cosas más. Sería un compromiso, el compromiso que he demostrado. Sería en servicio, de la manera en que sirvo a otros, sin esperar nada a cambio. O sería mi indiferencia. ¿Qué cosas de esas determinan mi carácter? ¿Qué cosas de esas señalan quién soy? Una de las cosas que nos lleva es a depender del Señor. Y ese sería nuestro tercer punto. La dependencia que tenemos en el Señor es algo que nos lleva y nos eleva para nosotros poder caminar al lado de Jesucristo. Y en Hechos 9:40 nos dice: Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate.
Fíjese que una de las cosas que a mí me encanta, vemos a este hombre, Pedro. Si usted lee el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y 3, vamos a ver a Pedro después de que Jesucristo había subido a los cielos, haciendo sus primeros sermones o sus primeros servicios a miles de personas. Y a través de este hombre fueron impactados y fueron convertidos al Señor miles de personas, miles. Y sin embargo vemos a este hombre que miren lo que hacen. Así imitando lo que había aprendido del Señor Jesucristo, sacó a todos de la sala, se quedó solo, se queda solo, se tira de rodillas al piso y comienza a hablar con Dios. Comienza a pedirle a Dios. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones en las cuales necesitamos ayuda y pensamos que a través de nuestras propias fuerzas nosotros podemos hacer todas las cosas. O en el caso de Pedro, yo he tenido éxito con las cosas que he hecho anteriormente. Esto para mí no va a ser nada. Pero sin embargo lo vemos que él no recurre a sus fuerzas, sino que recurre primero a Dios. Recurre a Dios. Y miren lo que nos dice. Me parece o lo veo pensando en que le menciona a Jesucristo en Juan, que le dice: separados de mí, nada poder hacéis. Es como si él estuviera escuchando a su maestro diciendo: si yo estoy separado de mi Señor, yo con mi propia fuerza no puedo hacer nada. Es de la misma manera que nosotros pensamos cuando comenzamos a accionar, cuando comenzamos a hacer las cosas. Quisiera que usted meditara en eso. Quisiera que yo me puse a meditar en eso. Es de la misma manera que yo pienso a la hora de accionar y de hacer las cosas que hago todos los días, aunque sean pequeñas y aunque sean grandes. El apóstol tenía esto bien claro. Él lo tenía bien claro. Sin Jesús, él no podía hacer nada. Era a través del poder de Jesús que él podía hacer lo imposible para nosotros posible, porque todo es posible para Dios. En Marcos nos dice, y lo vemos en Marcos 5, 43 al 35, en el 43, donde vemos a Jesús levantando a la hija de Jairo. Jesucristo resucitó a esa niña. Y lo vemos de la misma manera que Jesús le dice: Talita cumi, le dice Jesús a la niña de Jairo, y se levanta, resucita. Pero vemos a Pedro diciendo: Tabita, levántate. Iglesia, levántate. El único que nos puede reanimar, el único que nos puede resucitar es nuestro Dios, no nadie más. Pedro entendía bien claro que el poder no era suyo, el poder venía de lo más alto, lo cual nosotros tenemos que tener bien claro también. El poder viene de lo más alto. Pedro, antes de tomar acción o antes de actuar, se fue de rodillas y oró. Un ejemplo que nos da a nosotros: cada vez que nosotros vayamos a tomar una decisión, debemos irnos de rodillas y orar y pedirle al Señor por guianza, por discernimiento. En ocasiones nosotros pensamos que como iglesia somos fuertes porque nuestro número ha crecido, como una fuerte iglesia. Pero en la fuerza de la iglesia no es en los números y en los recursos que tenemos, es en la dependencia que tenemos de Dios, familia. Es en esa dependencia que tenemos de Él. Entonces nos lleva a glorificar a Jesucristo esto. Esa dependencia nos lleva directamente a glorificar a Jesucristo. Y en esos últimos versos nos dice: esto fue notorio y muchos creyeron en el Señor. Fíjese que el milagro no termina con que Tabita resucita. El milagro no termina ahí. El milagro se expande mucho más allá, porque a través de esto muchas personas llegaron a los pies del Señor para creer. La misma palabra nos habla de que somos bienaventurados aquellos que no hemos visto, pero creemos. Y eso los incluye a cada uno de ustedes y me incluye a mí. Bienaventurados somos
porque no lo hemos visto, pero creemos en Él, creemos en su poder, ese poder que tiene. Asimismo, muchísimas personas, o como diríamos en Puerto Rico, un montón de personas creyeron, pero creyeron porque Tabita había resucitado. Y ese impacto no solamente impactó a las viudas que ella sustentaba y daba generosamente, sino impactó a toda la comunidad, sino impactó a toda la ciudad de Jope. A toda la ciudad de Jope le impactó. En Juan 20, 30 al 31 nos dice: y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesucristo hizo un sinnúmero de señales, y cuando pasaban estas señales y estos milagros, era para que la gente llegara. Ese era el propósito mayor, para que la gente llegara a sus pies y creyeran en fe, creyeran en Él. Lo que había pasado con esta mujer, el propósito verdadero, era para que toda aquella ciudad creyera en el Señor. En el mismo libro de los Hechos nos dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Familia, no hay otro. No hay otro. El nombre poderoso de Jesús. Así como nos estaba diciendo nuestro grupo de alabanza, el que derramó su sangre preciada por cada uno de nosotros, la derramó en esa cruz, entregó su vida para que usted y yo hoy pudiéramos celebrar que somos redimidos y que somos salvos a través de su sacrificio. La meta nunca ha sido de que la persona que hace actos o acciona sea admirada, sea elevada a un pedestal. Siempre la meta ha sido que conozcamos a nuestro Señor, pero que los conozcamos profundamente, que tengamos una relación con Él. Esa relación, así como lo plasma, como lo vemos a través de la vida de esta mujer. Fíjese que uno de los ejemplos que nos da la misma Biblia, nos habla de Abel en el libro de los Hechos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Fíjese, un hombre que había sido asesinado por su mismo hermano, por celos y envidia. Y ahora la misma tierra y el mismo testimonio que él había presentado delante de Dios Padre, hablaba y daba testimonio a Dios de que era un hombre justo. Y hoy en día nosotros lo podemos celebrar de esa manera, aunque murió. Pero murió para que nosotros creamos de que Dios existe y de que Dios resucita nuestras vidas, reanima nuestras vidas, levanta nuestras vidas. Reanímate, iglesia. Porque fíjense, cuando nosotros pensamos que, como nos dice Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo. Esta mujer, su vida, en muchas de las ocasiones, nosotros, de manera individual, pensamos que nuestro trabajo es lo que nos identifica o nos dice quiénes somos. Y es algo que muchas de las veces cometemos errores al decirlo. Nuestro trabajo no nos identifica, familia. Nos identifica quien nos ha salvado. Nos identifica Cristo, porque es el que vive en mí a través de su Espíritu Santo. Yo soy un hombre cristiano. Yo no soy Marco el que da la bienvenida. No, yo soy un hombre cristiano. No, su trabajo lo identifica. No identificaba a esta señora lo que ella hacía, que era costurera. No lo identificaba. Por eso es que le llama, y eso es lo que me encanta, por eso es que le llama y le dice la discípula. Una discípula del Señor era, porque Cristo vivía en ella como debe vivir en nosotros, en cada uno de nosotros. El alma generosa, nos dice Proverbios, el alma generosa será prosperada. Fíjense, normalmente cuando escuchamos esta palabra, y lo estaba mencionando hace un ratito cuando estuve con el grupo de oración, cuando escuchamos la palabra generosidad pensamos en esto, siempre pensamos en plata, no sé por qué, pero es una realidad.
Pero generosidad no quiere decir esto. Quiere decir un sinnúmero de cosas más. ¿Con qué eres generoso en tu vida en este momento? ¿Qué estamos haciendo para hacerlo? Con tu tiempo, con tu amor, con tu disposición. ¿Qué estamos haciendo? Tabita era una mujer que vivía cómodamente y podía haber comprado vestidos, pero sin embargo ella se dedicaba a coserlos a mano, haciendo ese trabajo porque le nacía, le placía hacerlo. Y una de las cosas que me encanta, lo que la palabra nos dice en Colosenses: y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, todo y cada una de las cosas que usted haga y que yo haga, debemos darle gracias a Dios y debemos hacerlo de la manera como si estuviéramos haciéndolo para Él. Todo. Pero sin embargo se nos olvida. Sin embargo se me olvida. Y tenemos que darle gracias, Señor. Gracias por las cosas que haces por mí, que me despierto, que tengo vida, que estoy respirando. Pero sin embargo se me olvida. Le hago una pequeña ilustración. Una iglesia hacen esta pregunta: en los últimos 30 años, ¿quién es la persona más importante? Las personas comienzan a contestar: el pastor. Algunos dicen los ancianos. Otros dicen el grupo de alabanza y de música. Hasta que por finalmente alguien habla y dice: era una señora que llegaba 1 hora antes de que el servicio comenzara, preparaba café, se alistaba y se ponía en la entrada del vestíbulo del lobby y le daba la bienvenida a todo el mundo con una sonrisa, un abrazo. Oraba por las personas que lo necesitaban. Dice el que está hablando: la persona llegó un momento en que fallece. La iglesia estaba llena. Fíjese, el día que estaban celebrando su partida con el Señor, la iglesia estaba llena. No, esa señora nunca enseñó. Esa señora nunca predicó, nunca. Pero sin embargo, sus actos impactaron tan fuerte a esa iglesia, a esa comunidad, que estaba llena, se rebosaba por lo que ella había hecho. Y habían personas que decían: yo conocí al Señor a través de un abrazo, yo conocí al Señor a través de una sonrisa. De la misma manera, esa fue Tabita. El púlpito de Tabita era una aguja y su hilo. El sermón fueron sus manos, familia. Su legado, el legado que ella dejó, las huellas que ella dejó, era una vida llena de amor, de ese amor que proviene de lo más alto. Ese era su legado. Cuando ella se fue, fíjese, toda la iglesia sintió un vacío. Cuando Tabita murió, toda la iglesia sintió un vacío. Todas las viudas le dolía. Pero cuando Dios la levantó, toda una ciudad creyó. Ese es el verdadero mensaje. El verdadero fruto que nosotros tenemos y que Dios nos puede dar, familia, no es en los ministerios visibles que nosotros en ocasiones podemos ver, sino el impacto que tiene la vida de cada uno de ustedes siendo fieles y demostrando ese testimonio en amor. En Juan 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto. Cada vez que nosotros se nos es proyectada la imagen de Jesucristo en nuestras vidas, nosotros estamos glorificando a Dios Padre y honrándolo.
Tabita es el ejemplo que la lección nos trae el día de hoy. Su fruto no era solamente esas ropas. Su fruto era ese amor, esa generosidad, esa compasión, ese servicio y ese testimonio. El resultado final lo vimos. El resultado final es que toda una ciudad creyó en él. John Stott nos dice: la iglesia es llamada no solo a proclamar el evangelio con sus labios, sino a hacerlo visible mediante una vida de amor y servicio. Cuando el poder de Cristo y la compasión cristiana se unen, el mundo presta atención. Nosotros como iglesia, cuando permanecemos en Cristo, producimos fruto, pero tenemos que permanecer en Él. Ese fruto, ¿cómo se expresa? Se expresa en buenas obras, se expresa en acciones. Las buenas obras nos conducen a que Dios sea honrado y glorificado. Ese es el legado que nos pide Dios para nuestras vidas. Esas son las huellas que Él quiere que nosotros dejemos. Yo quisiera que me acompañaran. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar juntos. Quisiera que me acompañaran en esta oración. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos. Señor Jesús, hoy reconozco delante de ti que soy un pecador y que he fallado. Reconozco que necesito de tu perdón, de tu gracia y de tu amor. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí y que resucitaste para darme vida nueva. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, los que conozco y los que no conozco. Limpia mi corazón, Señor, transforma mi vida y ayúdame a caminar cada día conforme a tu voluntad. Hoy declaro con fe que Jesús, tu Hijo, es mi Señor y mi Salvador. Renuncio a vivir lejos de ti y decido poner mi vida en tus manos. Creo en ti, confío en ti y te recibo por fe. Recibo por fe tu salvación y el regalo de la vida eterna. Desde hoy quiero seguirte, conocerte, servirte, amarte. Guíame, Señor, con tu Espíritu Santo y dame fuerzas para permanecer firme en la fe. Gracias por perdonarme. Gracias por amarme. Gracias por darme una vida nueva. En el nombre de tu Hijo Jesús digo amén. De los aquí presentes en esta tarde, quisiera preguntar: ¿quién de ustedes ha hecho por primera vez esta oración? Levante la mano. Si alguno de ustedes por primera vez ha hecho esta oración, yo quisiera que levantara la mano. Quisiéramos acompañarlos, quisiéramos caminar con usted, quisiéramos orar por usted. Una de las cosas maravillosas que nos habla la palabra y que nos dice es que cuando un alma se arrepiente, en los cielos hay fiesta. De la misma manera tenemos que sentir nosotros en nuestro corazón cuando alguien llega a los pies del Señor. ¿Qué les parece entonces si hacemos una última oración para ser despedidos? Acuérdense que vamos a estar celebrando ahí en nuestro vestíbulo. No se vayan todos, quédense un ratito, vamos a compartir. Inclinemos nuevamente nuestros rostros y oremos.
Padre celestial, tú que gobiernas y reinas, hoy nos postramos delante de ti, mi Señor, con nuestro corazón contrito y humilde, recibiendo tu palabra, tus enseñanzas y pidiendo que nos ayudes a que nuestra fe sea una visible, así como la de Tabita, que nuestro testimonio sea uno lleno de amor, ese amor que podemos comprobar a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, que nos llene a depender de ti en todo lo que hagamos, y que todo lo que hagamos sea teniendo nuestras mentes y nuestros corazones el honrarte y glorificarte. Y con cada cosa, lo más pequeño que sea, te damos gracias y pedimos bendición, pedimos sabiduría y discernimiento en el nombre que tiene poder sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesús. Y decimos amén, amén y amén. Muchas gracias, familia. Un fuerte aplauso al Señor. Que Dios me los bendiga. La próxima semana comenzamos una serie nueva titulada Vivir sin miedo. Vamos a descubrir quiénes somos en el Señor. Bendiciones.